ahora también a recibir. Él es el presidente del Partido Morado, el señor Luis Durán. Él se encuentra en Trujillo y obviamente aquí en el programa para conocer también su posición y su análisis en torno a esta coyuntura. Señor Luis Durán, muy buenas noches, bienvenido. Carlos, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación. Es un placer estar en tu set y conocerte personalmente. Habíamos tenido algunas entrevistas antes y bueno, aquí a la orden para lo que quieras plantear. Muchísimas gracias por estar con nosotros y está en el norte del país y justamente pues le ha tocado viajar aquí y ha podido viajar normal, no ha visto mayores sobresaltos. Nada. He estado todo tranquilo aquí. Lo que sí he conversado con muchas personas esta mañana de distinto tipo, sobre todo profesionales, porque hay un congreso sobre pymes que organiza la federación, la junta de decanos de los colegios de contadores y han tenido a bien invitarme como profesor universitario a hablar sobre la tributación para las pymes. Y bueno, lo que siento es una tensa calma en la ciudadanía. La ciudadanía, pienso, respalda un poco la idea que aparece en las encuestas, es decir, la mayoría de la población no está contento con lo que está pasando. ¿Y qué es lo que está pasando? Que los políticos que están en el Congreso, en el Parlamento, supongo que también debe ser la regla de los gobiernos regionales y locales, aquí yo eso no lo sé, igual, pero todos ellos están destruyendo las instituciones. Y entonces el Partido Morado, frente a esta cuestión, empezó el año pasado, el 1 de enero, cuando yo asumí la presidencia, un concepto, que era que se vayan todos. Y es un concepto político que debe tener una traducción constitucional. ¿Cuál es la traducción constitucional? Tiene que haber una reforma constitucional, porque el modelo constitucional que tenemos hoy tiene un entrampamiento que hace que alguno de los dos, o el Poder Ejecutivo o el Congreso, cuando tiene la voluntad de fastidiar al otro, acabe ganando y presionando y hackeando a la otra instancia. Lo que nosotros proponemos es un modelo que exija que cuando uno quiera hackear al otro, se vayan todos. Por ejemplo, si el Congreso decide inhabilitar al presidente, que llame inmediatamente elecciones. Si el presidente disuelve el Congreso, no solamente llame elecciones para completar el Congreso, sino que se vaya él también. Creo que esa es la mejor solución al entrampe. Cuando hay una crisis de gobernabilidad, lo que tiene que haber es un llamado a la ciudadanía. Empezar de nuevo. Exactamente, para que recomponga. Y esa idea de que se vayan todos, era una idea. Nosotros hemos estado este año, después de todos los problemas que han habido, recolectando firmas, con un grupo de movimientos regionales y sociedad civil notables. ¿Esto quiere decir entonces que para el Partido Morado no es que han volteado la página como han hecho muchos? No. Muchos reclamaban que se vayan todos, alentemos elecciones, pero ahora ya no, ahora ya están de alguna manera tranquilos, dicen, bueno, no, ya que se queden mejor, ya no nos queda de otra, por el bien del país, por la gobernabilidad y la estabilidad, así que dejemos este tema ya en el olvido. Para el Partido Morado es todavía adelanto de elecciones. Sí, te lo voy a plantear de esta forma. Los partidos necesitan ser consistentes y coherentes con lo que piensan. Si nosotros teníamos esa posición cuando el señor Castillo gobernaba, y ya sabes cómo gobernó, con esa misma posición de claridad se lo dijimos a la señora Boluarte. Ella nos invitó al Palacio, ¿te acuerdas? Y le dijimos, usted nos dijo que su gobierno era transitorio y finalmente se quiere quedar, tiene que irse. Pero ¿cómo viabilizamos que se vayan cuando el Congreso se burló de la gente? Hizo con los proyectos de ley cualquier cosa. Entonces lo que nosotros hemos planteado es lo siguiente: un proceso de recojo de firmas que debe terminar a fines de este mes para conseguir más de 70.000 firmas y exigirle al Congreso una reforma constitucional que te estoy hablando. Si el Congreso no la quiere aceptar, tendrá que decirle a la ciudadanía que ahora son 70.000 firmas, no es una congresista, no es un grupo, son 70.000 personas en este país que quieren plantearlo. Y entonces sí estaremos ya ante un problema político en el cual habremos que discutir la viabilidad de este gobierno o no. Y en ese marco, en la marcha del día de ayer, la verdad es que nosotros estuvimos muy indignados. ¿Sabes por qué estamos indignados? Porque pareciera que este gobierno se ha vuelto macartista, en el peor sentido. Ha revivido a Sendero como un problema y le ha dicho a la población, ni salgas a protestar, porque tú vas a acabar en las manos de los violentistas. Entonces nosotros hace 2 semanas le planteamos al país lo siguiente: toma conciencia, es decir, toma la posibilidad como ciudadano de darte cuenta de lo que está pasando y no tengas miedo a salir a marchar. Y eso es lo que ha pasado en Lima. Yo no creo que hayan habido 20.000 personas, ¿sabes? Creo que ha habido mucha más, por ponerte una visión geográfica. El inicio de la avenida Bancay en el puente hasta el inicio de Grau, lleno completamente en sus 2 aceras. Y la Plaza San Martín hasta Grau, lleno en sus 2 aceras. Eso no son 20.000 personas. Y de todos los tipos de personas. Pero ha habido mucho menos
que a finales de diciembre. No, yo creo que ha habido mucha más gente. Yo no recuerdo tanta gente hace muchos, muchos años. Y tanta gente diversa. Porque tú has visto en las últimas marchas distintos. Aquí eran sociedad civil, eran partidos algunos, eran sindicatos, eran movimientos, eran periodistas de distinto tipo. Cada cual con su agenda, eso no lo voy a discutir, pero había una agenda máxima, que todo el mundo repetía, que se vayan todos, y yo lo agradezco, porque así no empezó esta idea. Ellos empezaron con otra agenda. Los primeros encargados de hablar del 19 hablaban de la toma de Lima, y luego hablaban de la liberación del señor Castillo. Lo que ha pasado en la realidad es otra cosa. No hubo toma de Lima, hubo ciudadanía, en realidad han habido varios discursos, ¿no? Sí. O sea, ha habido desde pues, la liberación de Castillo, sí. Que Castillo regrese a Palacio, sí, ¿no? Asamblea Constituyente. Pero eran minoritarios. O sea, han habido bastantes discursos. O sea, la gente ha sido, como bien dice usted, ha sido dispersa, ¿no? Sí. Cada quien, o sea, pero mira, yo tengo dos reflexiones ahí. Yo siempre, cuando estoy en una marcha, llega un momento en que camino solo para revisar y ver cómo es, porque las personas tenemos que saber. Es verdad lo que tú dices, pero era minoritario. ¿Y sabes qué es lo otro? Que la gente aplaudía. Hace buen tiempo que en el Perú no he visto gente parada aplaudiendo cuando uno gritaba que se vayan todos y algunos diciendo, ¿puedo entrar y sumarme con ustedes? A mí me parece que eso es un valor fundamental. Entonces, en conclusión, el gobierno ha salido derrotado, en mi opinión, porque ellos querían violentar a la gente para que no salga, la gente salió, la extrema izquierda ha quedado violentada también porque no hubo lo que ellos querían. ¿Y quién ha ganado? La enorme cantidad de ciudadanos que salieron como en una fiesta democrática a decirle a este gobierno y a este Congreso que se vayan. Perfecto, y eso está bien, sí, mientras salga sí. De manera pacífica, sí. En buena hora. Sí. Y si tiene que repetirse, yo creo que sí. Dentro del marco. Sin embargo, usted ha hablado de un adelanto de elecciones. Yo creo firmemente en el adelanto. Recolección de firmas. Sí. Nosotros hemos estimado más de 75.000, estamos casi llegando a esa línea. Todas las personas que han salido gratuitamente, no ha habido ningún financiamiento privado ni público para nadie. Las personas han puesto la suya y han habido personas en las esquinas, en los centros de las ciudades. Entiendo que en Trujillo ha habido algunas campañas y estos últimos días se van a intensificar. Ahora, esta recolección de firmas, se llega a la meta que ustedes han trazado. Estas van a tener que ir a RENIEC para que sean validadas. A RENIEC para que sean validadas y luego al Congreso directamente. ¿Y en el Congreso cuál es el procedimiento? Vamos a ver qué nos dice. Vamos a ver si los congresistas, todos estos congresistas son capaces de decirle a 70.000 personas, nos vamos a reír de ustedes. Quiero verlo. Y eso es la política. Pero legalmente, ¿qué tiene que hacer el Congreso? El Congreso tendría que discutirlo y llegar a una votación. Y en esa votación autorizar el referéndum. Y una vez que había el referéndum, luego proceder a confirmar lo que la mayoría de la población diga, ¿no? Ya, ahora ellos pueden decir, bueno, ¿quieren adelanto de elecciones? Ya, pues aprobamos. Bueno, aunque en realidad ya lo veo un poco complicado, siendo sincero. Yo lo veo también complicado. Lo he visto, mira, yo desde que empecé la presidencia del Partido Morado, veo sistemáticamente complicaciones para hacer las cosas bien en este país. Y sin embargo la gente lo hace. Tú no te imaginas hace 2 semanas todas las presiones, todas las deliberaciones para intentar que esta marcha del día de ayer saliera bien, y salió bien. Hace 2 semanas nadie me hubiera dicho que la gente saliera a las calles, que le abrieran, a pesar del encalonamiento que ha habido por la policía en la avenida Bancay, la gente ha cruzado. Prácticamente no ha habido violencia. Eso era inimaginable hace 2 semanas. Entonces yo estoy de acuerdo contigo, esto lo veo muy difícil, pero la política es eso, Carlos. La política es la claridad de plantearle las cosas a la gente para tratar de salir adelante. Yo no veo más salida. La otra salida es resistir. Pero ahora, siempre el Congreso tiene el control. Lo tiene, lamentablemente. Según OMPE, se necesitan recolectar 75.824 firmas. Sí, correcto. Yo te dije 75.000, ¿te acuerdas? 75.824 Gracias por la precisión, Carlos. Ahora, pero esas son las que se necesitan válidas, o sea, validadas. Por lo tanto, ustedes tienen que recolectar muchísimo más, porque de eso van a comenzar a depurar mucho. Exactamente. Entonces, nosotros tenemos que llegar a las 100.000 firmas. Se había dicho originalmente 120.000. Pero cuando yo te hablaba de las 75.000, te hablaba justamente de las firmas válidas. Y hemos tomado todas las medidas del caso, porque tienes que poner la huella digital. Claro. Entonces, nosotros hemos sido muy cuidadosos, nosotros nos comportamos bien con la gente. Nosotros, digo, no por mí y el partido, sino todos los que están en este proceso. Yo creo que lo vamos a lograr, Carlos. Si no lo logramos, volveré contigo y conversaremos cuál es el otro camino, pero
Hay que intentarlo. Claro, no, yo no digo... Te voy a poner otro ejemplo. En buena hora, o sea, lo bueno de esto es que la ciudadanía comience ya a ser partícipe de todas estas acciones que se toman. Te voy a contar otro ejemplo. En octubre pasado, del año pasado, cuando el gobierno de Castillo se estaba desmoronando, yo tomé una decisión con mi comité político. Dijimos, vamos a conversar con todos los liderazgos del país para ver qué se puede hacer. Y yo lo hice, conversé con 50 líderes de este país, desde este lado hasta este lado. La gente me decía, no vas a entenderte, hay gente con la que no vas a hablar. Y hemos podido conversar para establecer ciertos lineamientos. Es verdad que hay mucho ególatra, es verdad que hay mucha gente que solo está pensando en ella y en sus grupos de poder, pero hay gente buena, en la izquierda y en la derecha, que no quiere ver lo que está pasando. Entonces, me parece que la función de una organización como el Partido Morado, que se llama una organización de centro republicano, es conversar, coordinar, llegar a algún acuerdo para que esto salga adelante. ¿Logró conversar con César Acuña? Quise. Es uno de los pocos con los que... No he conversado con tres personas. Es uno de los pocos ególatras. Bueno, es una de las pocas personas con las que yo no conversé. Pero si quieres la política ¿Con quiénes más no pudo conversar? No pude conversar con Keiko Fujimori. ¿Ya? Y no pude conversar tampoco con el señor de Perú Libre. Y las razones te las voy a explicar. El señor Acuña estaba en Estados Unidos. Justificado. Ya. La señora Keiko y yo no nos pusimos de acuerdo dónde reunirnos. Nuestros emisarios decían que nos podíamos reunir, pero en distintos lugares, y yo entendí su posición y ella entendió la mía. Y el tercer caso, en el señor de Huancayo, él estaba en Huancayo, yo no iba a ir a Huancayo, lamentablemente no estaba en mi agenda. Entonces, son casos circunstanciales, pero yo debería, o sea, un político, más allá de que uno y otro estén en contra y que crean que las personas no están actuando correctamente, tiene que conversar. Tiene que conversar, porque conversar, como decía un político aprista de hace muchos años... Y no esto es pactar, ¿no? Exactamente. Hay que conversar, hay que deliberar y hay que pactar las cosas buenas para el país. Yo sueño con un punto fijo que tenga 4 cuestiones. Mira, una modificación de la Constitución que permita viabilidad cuando hay crisis institucional, una decisión de punto fijo siguiendo el Acuerdo Nacional sobre la Educación y la Salud, una reconstrucción de las instituciones que han sido vulneradas en estos años y se las ha intervenido desde el poder, y cuarto, más importante, una libertad irrestricta para el ciudadano que quiera protestar. Y yo quiero ser honesto en eso, es el Partido Morado y mucha otra Avanza gente País más. También sé que está hay muchas personas, te hablaba yo de Marianela Ledesma, que está colaborando mucho en esto, de Francisco Miro Quesada, de mucha gente que se está metiendo en esto y que lo quiere hacer por el bien del Perú. Entonces, no quisiera que tus televidentes se lleven la idea de que es el Partido Morado que lo está haciendo esto solo. No, el partido abrió la oportunidad y se están uniendo mucha gente. Ahí se juega mucho del Perú. Si logramos... Hay muchas personalidades, ¿no? Exactamente. Que vendrían a ser finalmente independientes. Y que están dando su reputación por este proceso. Y es bueno que lo hagan porque están creyendo en una posibilidad más grande que un partido político. Y en eso hay que soñar todo. Y sobre... El 28 de julio, mira, hay 2 problemas hoy día en el Perú. El problema político, que hemos conversado, pero el problema económico. Luis Alberto Arias, que tú lo debes conocer, es un economista, claro, se volvió militante del Partido Morado y es miembro de ahora de nuestro comité político. Y sí. Y Luis Alberto ha hecho un análisis estos días y tuvimos una conversación justo telefónica en la mañana por chat, por WhatsApp, y me dice, Lucho, estoy muy preocupado por la situación económica, porque hemos entrado en recesión. No es una recesión fundamentalmente por las marchas, como se quiere hacer saber. Es una recesión por lo que pasa en el mundo y por la incapacidad en 2 años de este país de que los políticos le den seguridad a la gente. Entonces, la recesión económica afecta el bolsillo de la gente y la gente más pobre. Entonces, lo que yo esperaría de un estadista el 28 de julio serían 2 cosas. Que nos dé respuestas reales a cómo afrontar la crisis económica sin perder 2 cosas. 1, nuestra estabilidad financiera, que ha sido una marca del Perú desde hace muchos años y que nos ha permitido seguir. Y 2, sin populismo. ¿Y qué es populismo? Todas estas leyes que están dando, creando y distribuyendo el dinero por razones políticas y no con razones técnicas a favor de la gente. Y lo otro que quisiera es que nos diga, lo he meditado mucho, soy consciente de esto y creo que tengo que dar un paso al costado e interpela al Congreso. Pero ninguna de las 2 cosas creo que van a pasar. Si tú lees lo que ha dicho hoy día el ministro de Economía en sus tweets, te das cuenta que ha hecho una palabreja. Ha dicho el mes de julio va a ser el mes en el que más vamos a crecer en el año. Sí, pues, pero estamos en recesión técnicamente, no lo dice. Y por otro lado, la proyección era 3.5, ahora es 1%. ¿no? Pero él dice, estamos en el mejor momento. Y segundo,
La señora presidenta salió en un discurso a decir, separemos los temas sociales de los políticos. Yo no la entiendo. Imposible. No la entiendo. Entonces, no espero nada, no espero nada, pero bueno, la vida siempre es más compleja. Lo que me preocupa, y hay que estar muy atento, es cómo va a ser la composición de ese Congreso. Porque siento un tufillo de que los dos extremos, el fujimorismo y el serronismo, se están alineando en ciertas cosas para tomar el mismo camino. Eso ha pasado con la señora exfiscal de la Nación, como lo habrás visto, eso ha pasado en varias normas. Entonces, yo no espero mucho, lo que sí espero es que la gente celebre el 28 como una esperanza. Yo les decía el otro día a los miembros de mi partido, en una reunión por Zoom que tuvimos, para decidir lo de la marcha, les dije, es tiempo de alentar a la resistencia ciudadana para la construcción de una propuesta política alternativa que incluya a mucha gente. Y en eso hay que ser generosos. Muchas personas de bien tienen que estar en un proyecto político que le devuelva la técnica a la sociedad, el respeto por el otro, la lucha contra la corrupción, la independencia de poderes y sobre todo la responsabilidad política cuando la gente se muere. Y eso no hay en este gobierno y no hay en el Congreso. Ahora, tenemos que buscar un perfil que reúna todas estas características que está dando usted. Ahora, el Partido Morado tiene a alguien ahí, que es el señor Francisco Sagasti, que de alguna manera reúne ciertas características de las que usted ha mencionado. Sí. Nadie perfecto, pero sí muchas de esas. Sí, claro, algunas características. Muchas, sí. Pero no ha aprendido a ser el político que se necesita. Él es un hombre académico, es un hombre mayor, o sea, pero no es el político de por sí que la coyuntura que vive el país necesita, porque necesita un perfil político necesariamente. Sí, mira, yo lo veo así. Además, hace 6 meses, cuando te comentaba estas conversaciones, hubo un error comunicacional de algunos dirigentes del partido que empezaron a soltar nombres de presidenciables. El problema cuando tú sueltas un nombre de un presidenciable en un momento de crisis política como la que vive el país, acaba siendo leña para las fogatas de los extremistas. Ya ven lo que están haciendo. Yo creo que hay muchos hombres y mujeres que están al servicio del país. Creo en conciencia que Francisco es un candidato natural de todo un sector de la sociedad que cree en la técnica, en el progreso, en la gobernabilidad, en la moderación y en el sentido común. Francisco ha estado hilando, me gusta usar esa palabra, como las madres cuando tejen, ha estado hilando, conversando con mucha gente como lo he hecho yo también. Creo que ese es un valor en un momento como este, alguien con responsabilidad que pueda conversar con muchos sin egos. Pero no es el único. Pero no es el único, porque además es bueno que en la sociedad no hayan unas personas que lo resuelvan todos. Ahí hay una frase que usamos, pasa del yo al nosotros. Hay varias personas. Yo le tengo mucho cariño a Flor Pablo, por supuesto, la conoces, es una congresista morada. Le tengo muchísimo cariño a Marianela Ledesma. Es una persona que yo la he conocido hace muchos años, he seguido su trayectoria, es trujillana, como conversábamos hace un rato. Y es una persona correcta, honesta y cree en la libertad y el progreso para todos. Pero hay muchas más personas. El rector de la Universidad Nacional de Ingeniería, el rector de la Universidad Agraria, al que todavía no le han puesto el foco. O sea, hay mucha gente, aquí tiene que haber muchos liderazgos. Quieren comprarse el pleito. Que ese es el punto, que se compren el pleito. Y en el Partido Morado hay mucha gente. ¿Sabes qué ha pasado con el Partido Morado? Yo quiero contarte eso. Hay muchas personas que van 5 años en el proyecto y que han aprendido a hacer política, que están surgiendo como cuadros políticos y tienen muchas edades. Yo creo que hay que descubrirlos, hay que permitirle al Partido Morado dar una nueva generación de políticos. Yo sé que a veces nos equivocamos en el pasado, lo acepto, pero creo que hay que abrirle paso a mucha gente, y no solo en el Partido Morado, tiene que haberlo en otros partidos. Es el tiempo de otras generaciones. A mí me impresionó el otro día, tuvimos un encuentro de jóvenes morados, así le llamamos a nuestros encuentros. 3 días, y se me acerca un joven, y yo veo a lo lejos un señor, y le digo, me dice, señor presidente, porque así me llaman, ¿no? Señor presidente, soy tal persona, huancaíno como usted, y tengo 15 años, me dijo. Y yo le dije, ¿qué haces aquí? He querido venir desde que tenía 14 años, y mi papá está allá, ha venido para cuidarme, yo se lo agradezco. Y luego un ciudadano de 18 años recién cumplidito, de Ica, que aparece en la reunión. Entonces,
Yo creo que si los partidos logran eso, una transferencia, una formación de cuadros, creo que el futuro del Perú está asegurado. Entonces yo quisiera pedirte, darme un segundito, para decirle a los jóvenes, la política no es tan miserable como nos la pone, que hay gente de bien en la política y que traten de inmiscuirse según sus objetivos de vida y según sus creencias, que vayan a los partidos, que construyan partidos, que construyan instituciones para salvar este país de esta gente que nos ha puesto en extremos. ¿Sabes? A la gente no le gusta pelear. Yo estoy harto. Conversé hoy día con el taxista que me traía y me dijo esto. Me dijo, señor Durán, ¿hasta cuándo los políticos no van a entender que a la gente no nos gusta pelear? Pónganse de acuerdo. Bueno, pues ese es el valor. Acá tenemos un alcalde que se para peleando con todo el mundo. Ya me lo han contado, ya me lo han contado. Y además, no sé si lo que el taxista me dijo, porque los taxistas son los grandes. Cuéntenos, cuéntenos. ¿Es verdad que el señor alcalde tiene un juicio que acaba de perder una casación? ¿Eso es real o es una decisión? No, sí. Y entonces estamos ante una crisis institucional en la alcaldía. Totalmente. ¿Has visto cómo está nuestra ciudad? La he visto. Ahora, él decía también que hay un conflicto entre el señor Acuña y el alcalde por cuotas de poder. O sea, que están exactamente igual entre dos extremos. Le comento. Pero no son ideológicos, ¿o sí? Con vergüenza ajena. No, para nada, con vergüenza ajena. Tenemos un alcalde que ha sido condenado y que ya está en proceso de suspensión. Eso es lo que me dijo el taxista. Y tenemos un gobernador regional, como César Acuña, que prefiere irse de vacaciones, ¿no?, a estar solucionando los problemas aquí. Es más, ya el 28 viaja otra vez, ¿ah? Señor Acuña, alistando maletas nuevamente, el 28 viaja hasta el 9 de agosto. ¿Y a dónde se va? ¿Podemos saberlo? Ya, pues, o sea... ¿A comprar sus zapatos de marca? Sí. No, que va a irse acá, no, sí, pues Europa lo espera, ¿no? Bueno, esa es la frivolidad del político de hoy, ¿no? Pero en fin. Lo siento. Ahora, yo iba a lo siguiente, se me fue la pregunta. Yo iba a lo siguiente, el Partido Morado... Te ha molestado, pues, con los políticos trujillanos. Sí, se está preparando, ¿no? Sin embargo, se van inscribiendo cada vez más alternativas políticas, ¿no? Vamos más allá de 20, 23 algunas buenas, algunas no tan buenas, Pero ahí están, creciendo nuevamente, ¿no? Hay más Eso no es malo. También. Eso no es malo. Yo no creo en el partido único. No creo como los apristas en el pasado que solo ellos iban a salvar el Perú. Mira cómo les pasó factura en la historia. Yo lo que creo es que haya partidos, pero necesitamos un cambio. ¿Sabes cuál es el cambio? Necesitamos una reforma constitucional que exija que los dirigentes de los partidos políticos no sean sentenciados por delitos y que en el momento en que un dirigente de un partido político lo sentencie, deja el cargo. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú ya estás sentenciado y tienes el cargo, te apropias del partido y das origen al egoísmo de querer quedarte con él. Si logramos esa diferencia, los partidos van a ser centros de discusión y de decisión. Ahora, tu pregunta oculta, una segunda pregunta que te la adelanto, es: ¿el Partido Morado podrá construir una alternativa de centro republicano frente a nuevos centros que aparecen? Yo creo que sí. En la marcha ha mostrado 400 militantes del partido convocados después de una discusión muy dura a la interna si marchamos o no. No ha sido fácil. 400 personas marchando sin ningún interés más que la patria. Tiene fuerza. Creo que es un partido que le sirve al Perú y lo que tiene que hacer es conectar más en las regiones. Yo le he pedido a mis secretarios regionales que conecten con la ciudadanía. No es lo mismo ser de centro republicano en Trujillo que en Lima, porque es distinto, porque somos distintos, no es lo mismo que en Puno. Entonces necesitamos liderazgos regionales que sean nacionales. ¿Quién es su representante aquí? Hoy día tenemos dos personas. Juan Valverde es el secretario regional, hay todo un equipo y detrás está un señor que yo quiero mucho, que se llama Vladi Camones, que lo debes conocer. Pero yo quisiera que hubiera más. Yo he conversado con algunos decanos antiguos del Colegio de Contadores, hay uno cuyo nombre no diré ahorita, le he dicho, métete al Partido Morado. ¿Y sabes qué me responde? La política es muy mala. Le digo, sí, pero lo mismo me decías antes de ser decano. Y cuando te volviste decano, arreglaste el colegio. Que lo hagan, que se metan. No te quiero decir que te metas tú porque eres un periodista independiente, pero sí quiero pedirle a aquel ciudadano que cree en la técnica, en la razón, en la justicia, en la anticorrupción, que intente buscar el Partido Morado como un centro moderado, republicano y nunca más que se nos diga un centro tibio. Creo que en la marcha de ayer hemos demostrado, y en lo que le dijimos a Dina y en nuestra posición en la marcha LGTB y Q+, que nosotros no somos un partido tibio y que nos las vamos a jugar hasta el final por las convicciones en las que tenemos. Vamos a seguir conversando, que duda cabe, en torno pues a lo que el Partido Morado vaya
acercándose finalmente a todo este proceso de recolección de firmas, de las elecciones, en fin, ¿no? Pero tenemos todavía meses complicados. Vienen meses complicados y tenemos que ir trabajando, ¿no? Yo tengo un mensaje, dígame. Sobre todo para la gente más pobre y que no la está pasando bien. Podríamos haber llegado a este momento del país de mejor manera. Podríamos haber resistido la crisis económica internacional que viene de la guerra en Ucrania y todas las movidas mundiales, pero no lo hemos hecho. ¿Saben por qué? Porque los políticos no quieren ser serios, no quieren ser responsables. Porque los representantes de los partidos no eligen a los mejores. Cierran las llaves, entusiasman a la gente, le mienten. Mira, voy a contarte algo que lo he contado muy pocas veces, pero nosotros en la campaña anterior, yo, te voy a poner mi caso, ¿no? Tenía lista la reforma tributaria para los emprendedores, lista, para presentarle el 2 de agosto de aquel año. Y perdimos, y el candidato del Partido Morado sacó 2.5%, y teníamos muy buena gente detrás. Y entonces, claro, nuestro dolor es ¿cuál? Nos preparamos, trabajamos bien, pero no le comunicamos a la sociedad lo que queríamos. Caímos en errores absurdos, caímos en vergüenza de la gente, y yo espero que eso no se vuelva a repetir. Le agradezco muchísimo. Muchísimas gracias a ti por atenderme, ha sido muy cálido y bueno, a ver si nos vemos pronto. Definitivamente. Muchas gracias. Luis Durán estuvo con nosotros, presidente del Partido Morado, de su visita aquí a la ciudad de Trujillo. Bien, nosotros terminamos el programa por el día de hoy, nos reencontramos mañana en una nueva edición de Línea Directa, siempre 9 en punto